Bueno, identificación de las sustancias. El IMDG identifica las sustancias en 3 grupos. La primera es de una sola entrada, son sustancias bien definidas. La segunda son sustancias genéricas, cuando se trata de grupos bien definidos de sustancias o objetos. La tercera son sustancias NEP, que NEP significa no especificadas en otra parte, que son sustancias bien identificadas de naturaleza química o técnica especial. Y entradas generales NEP son grupos de sustancias y objetos que satisfacen a una o más clases. Esto lo pueden ver en la página 45 del IMDG, ¿no? Ahí mientras vamos dando la clase, yo les recomiendo que vayan teniendo el IMDG a mano, ¿no? Si alguien lo tiene ya impreso, inclusive mejor, ¿no? Porque va a poder seguirlo más rápido. Pero traten de ir siguiendo el IMDG. Bueno, hay 3 grupos de embalaje. El grupo de embalaje 1 es obviamente el que presenta una peligrosidad más alta. Y el grupo de embalaje 3, el de menos peligrosidad. En la columna 5 de la lista 3 van a encontrar a qué grupo de embalaje va a pertenecer cada sustancia. Bueno, hay una tabla, van a encontrar en el IMDG, una tabla de orden de preponderancia del peligro. Esto es para cuando uno tiene una sustancia que por ahí tiene riesgos secundarios, ¿no? Tiene un riesgo principal y un riesgo secundario. A veces es difícil determinar cuál es el principal y cuál es el secundario, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una sustancia tóxica acá inflamable, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿a qué clase corresponde? ¿Es a la clase 3 como líquido inflamable, por ejemplo, o a la clase 8 como tóxico, como corrosivo, digamos? Perdón. Entonces, vamos al ejemplo que planteo acá. Y dice, se desea clasificar una mina NEP que corresponde a los criterios de la clase 3, grupo de embalaje 2, y también a la clase 8, grupo de embalaje 1. Entonces ingresamos como por el lateral, dentro de lo que sería 3.2, 3 sería clase 3, grupo de embalaje 2, y buscamos hasta lo que sería el 8, ¿no? Ese 8 líquido, ¿no? Grupo de embalaje 1. Y nos dice que tenemos que, tiene que pertenecer a la clase 8. O sea que el que predomina en este caso sería el 8. ¿Se entiende cómo utilizar la tabla? Si fuese tóxico, como dije antes, iríamos a la clase 6, 3 y 6 pertenece a la clase 3, por ejemplo. Un líquido inflamable tóxico del grupo de embalaje 2, o sea, 3 del grupo de embalaje 2, comparado con un 6, siempre me da 3, por más que sea grupo de embalaje 1, 2 o 3, ¿no? Siempre 3. ¿Se entiende cómo utilizar la tabla? Sí. Bueno. El transporte de muestras. Las sustancias deberán ser identificadas como nombre de la sustancia y muestra. Por ejemplo, un líquido inflamable NEP, muestra. Tiene que decir así como bien identificado que es una muestra. Cuando existe incertidumbre en cuanto a la clase provisional, se utilizará el grupo de embalaje más riguroso. No se pueden transportar sustancias prohibidas o sustancias de clase 1.1 o infecciosas o material radioactivo en esta condición de muestras, ¿no? A través de la vía marítima. Bueno, el transporte de desechos, ya lo habíamos hablado, aplica lo mismo que para lo que sería la carga a granel en buques quimiqueros, que lo habíamos hablado, requiere la aprobación del país receptor por escrito, ¿no? Hay que hacer una notificación al país donde se va a transportar esa sustancia, al país de destino, y se va a aceptar la carga cuando hay respuesta de ese país de destino por escrito de que va a aceptar esa carga, ¿no? Los desechos considerados únicamente sustancias peligrosas para el medio marino se transportan según las exigencias de la clase 9. Y hay que, así como a las sustancias que son muestras, hay que agregarle la palabra muestras, a los desechos hay que agregarle la expresión de desecho. Bueno, clase 1, explosivos. La clase 1 es restrictiva, es decir, que solo deben aceptarse para el transporte de las sustancias y objetos explosivos que figuran en la lista de mercaderías peligrosas del capítulo 3.2. O sea, si no está en la lista, no lo puedo transportar. Y las autoridades, obviamente, pueden autorizar el transporte de sustancias no listadas. O sea, si no está en el listado, el único que podría básicamente transportarlo es un barco básicamente al servicio de algunas fuerzas armadas, ¿no? O sea, para el armado va a poder transportar lo que quiera, no tiene por qué cumplir con todas estas exigencias del código, ¿no? La armada, la prefectura,
ellos pueden determinar que una sustancia se puede transportar igual sin el cumplimiento de toda esta normativa. Los explosivos para voladura tipo A, ya sea las municiones y los explosivos de uso militar, solo se han tomado en consideración en la medida que puedan ser transportados comercialmente. O sea, un 1.1A, por ejemplo, clase 1.1 tipo A, si está transportado en un buque militar, obviamente no es considerado por el IMDG. Y está prohibido el transporte de sustancias explosivas de sensibilidad excesiva o de una reactividad tal que puedan reaccionar espontáneamente. En la división 1.1 son sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión de toda la masa. Explosión de toda la masa, como ya habíamos dicho, es que prácticamente de manera instantánea se produce la detonación de toda la carga. Dentro de estos 1.1 podemos hablar del nitrato de amonio, por ejemplo. Es 1.1D dentro. Que es un fertilizante. La última vez que vimos IMDG, habíamos hablado que es el fertilizante que se utilizó para la voladura de la AMIA y es el que ocasionó la explosión en Beirut también. La división 1.2 son sustancias, objetos que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. 1.3, sustancias que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de ondas de choque o proyección o ambos efectos, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. En esta clase se van a incluir los siguientes objetos. 1, aquellos cuya combustión da lugar a una reacción térmica considerable. O 2, las que arden sucesivamente con pequeños efectos de onda de choque o de proyección, o con ambos efectos. La división 1.4 son objetos que no presentan ningún riesgo considerable, y se incluyen en esta división los que solo presentan un riesgo en caso de ignición durante el transporte, ¿no? O sea, si no hay un riesgo muy pequeño de ignición durante el transporte, y los efectos se van a limitar mayormente al bulto, no va a haber una proyección fuera de lo que sería el bulto. Dentro de las condiciones se establece que no deben entorpecer las operaciones de lucha contra incendio ni la adopción de otras medidas de emergencia en las inmediaciones del bulto. 1.5 son sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión de toda la masa. Estos habíamos hablado de que si bien es muy difícil que detonen, en caso de detonar van a generar una explosión de toda la masa, lo cual es realmente peligroso, ¿no? Por eso se ubican como las segundas más peligrosas. Bueno, se incluyen en esta división sustancias que presentan un riesgo de explosión de toda la masa, pero que son tan insensibles que en las condiciones normales de transporte presentan muy poca probabilidad de iniciación. La detonación es más probable cuando se transportan en buques en grandes cantidades, ¿no? Y las prescripciones de estiva para la clase 1.1 y la 1.5 son las mismas, ¿no? Las segregaciones exigidas para la 1.1 y la 1.5 van a ser idénticas. Normalmente, la clase .1 utiliza lo que es el flematizado, ¿no? Un flemador, que es cuando se añade una sustancia a un explosivo para aumentar la seguridad durante el transporte y la manipulación, ¿no? El explosivo se vuelve insensible, o al menos menos sensible al calor, las sacudidas, los impactos, la percusión o la fricción. Los flemadores más comunes es la cera, el papel, el agua, algunos polímeros, por ejemplo los fluoropolímeros, el alcohol, los aceites, como por ejemplo la vaselina y la parafina. Los división 1.6 son objetos sumamente insensibles que presentan un riesgo de explosión de toda la masa. Se incluyen en... Perdón, 1.6 que no presentan un riesgo de explosión de toda la masa. Se incluyen en esta división objetos que contienen predominantemente una sustancia extremadamente insensible y que no presenta una posibilidad ínfima de cebado o propagación accidental. El riesgo de los objetivos de la división 1.6 se limita a la explosión de un solo objeto, ¿no?
todo lo que sería la clase 1 tiene un cuadro de segregación diferente, ¿no? Cuando uno va a lo que es la segregación de las mercaderías para determinar dónde la va a ubicar a bordo, la clase 1 tiene un cuadrito independiente para ver en base al grupo de compatibilidad que pertenece, ¿no? Los grupos de compatibilidad van de la A a la S, ¿no? Las mercaderías de la clase 1 se consideran compatibles cuando se pueden estivar o transportar juntas, en condiciones de seguridad y sin aumentar de manera apreciable la probabilidad del accidente o respecto de una cantidad determinada la magnitud de los efectos de tal accidente. Según este criterio, se han dividido las mercaderías incluidas en esta clase en varios grupos de compatibilidad, designado a cada uno una letra que va a ser de la A a la S. Y vamos a los grupos de compatibilidad y vamos a encontrar este cuadrito, que bueno, acá les había mencionado, por ejemplo, el 1.1K son objetos que contengan sustancias explosivas y además un agente químico tóxico, por ejemplo. Y ustedes pueden encontrar para el transporte el 1.2K o 1.3K, por ejemplo. El 1.1K está prohibido para el transporte. El A, por ejemplo, es sustancia explosiva primaria, 1.1A. Bueno, esta es la sinopsis de clasificación, va a mostrar para cada grupo cuáles son las posibles clasificaciones que existen, ¿no? Bueno, y después tenemos el cuadro para la clasificación de los efectos de pirotecnia. En este cuadrito van a poder encontrar, depende de la pirotecnia que vayan a llevar, y determinar a qué grupo pertenece. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, cómo determinar qué etiqueta corresponde, digamos, cuál sería la clasificación que debemos utilizar, y siempre se va a llevar la más peligrosa. Pero cuando se transporta, por ejemplo, materias de la clase 1.5D se transporta en conjunto con la clase 1.2, la etiqueta que tenemos que llevar es la placa 1.1. Esto es como una excepción, digamos, que hay. Para la clase 1.4S no es necesaria llevar la etiqueta directamente. Y para el resto de las divisiones, como les había dicho, excepto para la división 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de la clase 1 llevarán en su mitad inferior, por encima de la clase, la división que corresponde al grupo de compatibilidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 1 y la D. Y acá tenemos 1.2 y la estrellita. Bueno, acá estamos el orden de peligrosidad, y siempre se debe utilizar este orden en cuanto a el etiquetado, con la excepción que habíamos mencionado de llevar el 1.1 con el 1.5, que ahí la etiqueta es la del 1.1. Bueno, se entiende por gas toda sustancia que a 50 grados centígrados tiene una presión de vapor superior a 300 kilopascales, o que es totalmente gaseosa a 2 grados centígrados a una presión estándar de 101.3 kilopascales. Básicamente son las definiciones. Y hay, si lo podemos dividir en 4 grupos, vendría a ser como gases comprimidos, gases licuados, y ahí lo vamos a dividir en los gases licuados en alta presión y baja presión, gases licuados refrigerados y gases disueltos, ¿no? Dentro de lo que es los gases disueltos, vamos a excluir lo que sería el transporte de gaseosas, por ejemplo, ¿no? Gases de la clase 2.1 son gases inflamables, son gases que a 20 grados centígrados y una presión estándar de 101.3 kilopascales son inflamables en mezclas que proporcionen igual o inferior al 13% en volumen con el aire, y tiene una gama de inflamabilidad de al menos el 12% independientemente del límite inferior de explosividad, ¿no? Obviamente todas estas designaciones se hacen con una norma estándar, ¿no? Para determinar si se
si se acogen a una determinada clase o no. Bueno, gases no inflamables y no tóxicos. Tenemos los gases asfixiantes. Son gases que diluyen o sustituyen el oxígeno del aire. Un ejemplo común sería el gas inerte, ¿no? El nitrógeno, básicamente. Son comburentes, son gases que generalmente, liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire, y no pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. Por gases se puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias de mayor medida que el aire. Se entiende gases puros o mezclas de gases con un poder comburente superior al 23.5% determinado por un método específico de la norma ISO 10156. Bueno, la clase 2.3 son los gases tóxicos. Se sabe que son tóxicos o corrosivos para el hombre y hasta el punto que entrañan un riesgo para la salud. Se supone que son tóxicos o corrosivos para el hombre porque presentan un CL50 igual o inferior a 5.000 mililitros por metro cuadrado. Los gases que responden a estos criterios en razón de corrosividad han de clasificarse como tóxicos con riesgo secundario corrosivo. Bueno, pueden poseer más de un riesgo. El riesgo tóxico prevalece sobre todos los demás. El riesgo de inflamabilidad prevalece sobre la clase 2.2, no inflamables ni tóxicos. La clase 2 no están sujetos a las disposiciones del presente código si se encuentran en alimentos, incluidas las bebidas de gaseosa, a excepción del ONU 1950, balones para uso deportivos, neumáticos, bombillas a condición que estén embaladas, de modo que los efectos de proyección ante una rotura queden contenidos dentro del bulto. Bueno, pasamos a la clase 3, líquidos inflamables. La clase 3 comprende las siguientes sustancias: líquidos inflamables y explosivo líquido insensibilizado. Los líquidos o mezclas de líquidos se consideran inflamables si emanan vapores inflamables a temperaturas menores a los 60 grados centígrados. Los explosivos líquidos insensibilizados son sustancias explosivas preparadas en solución o en suspensión en agua o en otros líquidos, de modo que forman una mezcla homogénea, exenta de las propiedades explosivas, las denominadas en la lista de mercaderías peligrosas correspondientes a los explosivos líquidos insensibilizados. Y tenemos como ejemplo el ONU 1204, el 2059, el 3064, y bueno, acá tienen una lista después como para que vayan a chusmear ahí en el código cuáles serían las exigencias de transporte para estas sustancias, ¿no? Bueno, la asignación al grupo de embalaje de estos líquidos inflamables, ya de la clase 3, van a ver que para la 1 y la 2 no aplica estas clasificaciones, ¿no? Cuando después veamos, de hecho, la tabla que habíamos mostrado anteriormente, la 1 y la 2 no está incluida, ¿no? Bueno, por ejemplo, si es menor a 23 grados el punto de inflamación, va a corresponder al grupo de embalaje 2, entre 23 y 35, ¿no? Y el punto inicial de ebullición tiene que ser mayor a 35. ¿No? En base a esta tabla van a determinar si este líquido inflamable pertenece a uno o a otro grupo de embalaje. Bueno, sólidos inflamables, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Y tenemos dentro de la clase 4.1 sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente, y explosivos desensibilizados. Los sólidos inflamables
en condiciones que se dan durante el transporte, pueden entrar en combustión o pueden provocar o activar incendios por rozamiento. Recuerden que los explosivos líquidos no pertenecen a la clase 1 y se incluyen a la clase 13. Para la asignación del grupo de embalaje de los sólidos inflamables de la clase 4.1, va a tenerse en cuenta el tiempo de combustión y el traspaso de la zona húmeda, ¿no? Si ante una combustión la llama se va a detener o no en una zona húmeda, ¿no? Y para los polvos metálicos, si se propaga por toda la longitud en 5 minutos o menos. Para los polvos pirofóricos, si se humidifican con agua suficiente, podrán asignarse a la clase 4.1. Bueno, las sustancias que reaccionan espontáneamente son sustancias térmicamente inestables, que pueden experimentar una reacción exotérmica, incluso ante la falta de oxígeno, ¿no? Y se van a clasificar de la A a la G. La A, una sustancia que reacciona espontáneamente, clase A, tipo A, no está admitida para el transporte. Y la G no se incluye directamente en la clasificación de 4.1. Clasificación de sustancias que reaccionan espontáneamente, bueno, tipo A no admitida para el transporte, tipo B al F dependen de la cantidad máxima que se admite para el transporte. Por ejemplo, el tipo B son 25 kilos, tipo C a D son 50 kilos, tipo E 450 kilos por litro, y tipo G habíamos dicho que no clasifica como sustancia que reacciona espontáneamente. Bueno, en la clase 5.2, los peróxidos orgánicos se va a clasificar de la misma manera que estas que reaccionan espontáneamente. Tengan en cuenta que ya sea los peróxidos orgánicos o estas sustancias que reaccionan espontáneamente, normalmente, o es muy común, que requieran un transporte a temperatura regulada, ¿no? Y obviamente que se va a exigir una cantidad máxima por bulto. Prescripciones relativas a la temperatura. El transporte de sustancias estará sujeto al si la temperatura de composición autoacelerada es menor o igual a 55 grados. Y acá vamos a ver el cuadrito, donde me va a indicar el tipo de recipiente, si se hace un envase sencillo, un rig, o un embalaje común, o una cisterna portátil. Me va a marcar el TDA y la temperatura de regulación y la temperatura de emergencia. O sea, si del TDA a menos 20 sería la temperatura de regulación, y el TDA a menos 10 ya es una temperatura de emergencia. Estas sustancias van a llevarse con las instrucciones de embalaje P520. Si es, por ejemplo, para un rig, usa la IBC 520, para las cisternas la T23. Bueno, clase 4.1, explosivos sólidos insensibilizados que podrán explotar si no están suficientemente disueltos. Se diluyen con agua, alcohol u otras sustancias para hacer que la mezcla sea homogénea, y en caso de transporte en zonas muy frías se deberá tener en cuenta el punto de congelación. Hay que agregar un disolvente apropiado, lo común es el alcohol para evitar que se congele. Bueno, 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Son sustancias líquidas o sólidas que pueden experimentar calentamiento espontáneo en las condiciones que se dan durante el transporte, o calentarse en contacto con el aire y que entonces pueda inflamarse. Comprenden las siguientes sustancias: son sustancias pirofóricas y sustancias que experimentan calentamiento espontáneo. Se inflaman en pequeñas cantidades de 5 minutos en contacto con el aire y tienen gran tendencia a la inflamación espontánea. Esas serían las pirofóricas, ¿no? Y las sustancias que experimentan el calentamiento espontáneo en contacto con el aire y sin aporte de energía,
y no se inflaman sino en cantidades grandes, dice. Y al cabo de cierto tiempo, ¿no? Puede ser horas o días, ¿no? Algunas de estas sustancias hay que tener cuidado que pueden también empezar a desprender gases tóxicos. En cuanto a la asignación al grupo de embalaje, vamos a tener al grupo de embalaje 1, los sólidos y líquidos pirofóricos. Al grupo de embalaje 2, sustancias que experimentan calentamiento espontáneo y dan resultado positivo en un ensayo efectuado en una muestra cúbica de 25 milímetros de helado a 140 grados centígrados. Y el grupo 3 son sustancias que experimentan calentamiento espontáneo, sí, 1. Se obtiene un resultado positivo de ensayo con 100 milímetros cúbicos a 140 grados. Y uno negativo con 25 milímetros de helado a 140 grados centígrados. Bueno, y ahí van especificando los estudios que deben realizarse para asignarlo a un grupo de embalaje o a otro. La clase 4.3 son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Reaccionan con el agua, estas sustancias, y pueden ser susceptibles de inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas. En cuanto a la asignación al grupo de embalaje, se asignan al grupo de embalaje 1 las sustancias que a temperatura ambiente reaccionan con gran intensidad en contacto con el agua y desprenden gases que por lo general tienden a inflamarse espontáneamente. O sea, si nosotros vamos a llevar un 4.3 del grupo de embalaje 1, tenemos que pensar que a la temperatura en la que ya está, si se llega a mojar, automáticamente es muy posible que empiece a desprender gases de manera abrupta y se inflame espontáneamente, ¿no? Capitán, una pregunta. Sí. ¿Estas son las sustancias que en el panel naranja tienen una X? Sí. Sí, el panel naranja va a tener una X. Bueno, el grupo de va a tener, o sea, esta etiqueta celeste y después abajo el panel naranja con la X. El grupo de embalaje en base 2 son sustancias que a la temperatura ambiente reaccionan rápidamente en contacto con el agua, de forma tal que el régimen máximo de emanación de gas inflamable sea igual o superior a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora. Dice, y no responde a los criterios del grupo de embalaje 1. Y el grupo de embalaje 3 ya es menor en realidad lo que se consume de sustancia y se transforma en gas, pasa a ser de estos 20 litros a 1 litro de kilogramo de sustancia por hora. O sea, de 1 litro o más, ¿no? Si está entre 1 y 20, es del grupo de embalaje 3. Si es mayor a 20, es del grupo de embalaje 2. Y si a temperatura ambiente ya se empieza a descomponer y tiene un gran riesgo de inflamación espontánea, ya es del grupo de embalaje 1, ¿no? Esto último que acabo de mencionar es lo que en realidad deberían ustedes saber para el examen. La clase 4 están clasificadas como sigue. Sólidos inflamables, serían los 4.1, explosivos sólidos insensibilizados, que pueden explotar si no están suficientemente diluidos. Sustancias que reaccionan espontáneamente, sólidos pirofóricos, líquidos pirofóricos, sustancias que experimentan calentamiento espontáneo y sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.